Bienvenidos a todos a los talleres internacionales de la MICE. Hoy por la tarde vamos a contactar con Alice Kellen en primer lugar y en segundo lugar contactaremos con Javier Cubas para hacer los talleres. Unos talleres que serán compartidos posteriormente en el Facebook de la MICE, de Arbió, en el mío y en los Facebooks de todos los miceros. Mientras esperamos a Alice Kellen, espero que se pueda conectar rápidamente. Estamos escuchando la canción de Jefferson Airplane, Volunteers of America, una canción de la revolución, de los jóvenes, del futuro por conquistar, que es algo en lo que nos vemos ahora sometidos. Y nada, voy a escribirle porque no veo a Alice, así que a ver si... Ah, mira, ya está ahí. Ya está ahí, pues vamos a ver si podemos conectar con ella. Espero que no falle la conexión, que todo vaya fenomenal. Y buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Fenomenal. Pues nada, hoy estamos con otra historia de talleres educativos internacionales. Si me vas a permitir, antes de presentarte y empezar el taller, pues hacer todos los saludos a la gente de Barcelona, que es desde donde estoy emitiendo hoy Cataluña, y a la gente de Valencia, Castilla y Alicante, y como no a toda España. Luego quiero saludar a la gente de América Latina, a la gente de Argentina, Colombia, Brasil, que nos están viendo, a los cubanos, a la familia cubana que no se ve, pero llevo aquí a la Bartola cubana en honor a esa misa tan buena que pasamos. A México y la Universidad de Santa Fe, en especial a Moru y a Rodrigo, quien nos iba a decir que de aquella comida en la finca de los monos de La Habana iba a salir todo este proyecto. A los amigos de la MICE de Europa, de Alemania, a los amigos de la MICE de India y de Indonesia, y a muchos más países que no me da tiempo de nombrar. Y luego, como no, quiero saludar a una familia muy especial, española, pero que está en Australia, a la familia Koala Trip Family, que, bueno, ahora son 1 de la madrugada y están viéndolo y me ha prometido que hará el taller. Saludados toda la gente del mundo porque son talleres internacionales. Paso a agradecer a la organización de la MICE, de la Mostra Internacional de Cinema Educativo, a la Asociación Jordi El Mussol y a la Universidad Mexicana de Santa Fe que he comentado antes. Y luego que colabora con nosotros el Institut Valencià de Cultura, la Red Unial, que es una red del audiovisual latinoamericano muy importante, y luego al Instituto Juan Marinelo de Cuba. Un recuerdo a todos vosotros. Y nada, acabados los formalismos, voy a presentar a la protagonista de nuestro primer taller internacional de la MICE. Así que, bueno, hoy tenemos un taller de escritura infantil y tenemos a Alice Kellen, que es nacida en Valencia, a quien le da por escribir cosas, dibujar constelaciones, colgarse de la luna, creer en imposibles o extender las alas. Esto ha salido de tu Instagram y lo que viene ahora es mío, ¿no? Escribes narrativa auténtica, sincera, experiencial, emotiva y lo más importante, que conecta con adultos y con jóvenes. El caso de los jóvenes lo sé porque te comenté que hay alumnos que te han leído y me han dicho lo profundo que les llegas. Y luego es un lujo el poder leerte. Destaco de ti porque son los libros que conozco, el chico que dibujaba constelaciones y el día que dejó de nevar en Alaska. Y luego viendo un poquito por internet sobre ti, decía joven promesa. Yo lo voy a cambiar. Lo de joven lo dejo porque Es sigue que no soy tan siéndolo, joven pero ya, ya ¿eh? vamos a poner escritora consagrada. No, y porque ya la edad, Voy ¿no? a Ya poner pasa los escritora. 30. Pero Van bueno, pesando los años, eso, ¿eh? tan que tal carne tan que tal carne chove, pero sigue siendo joven. Y escritora consagrada, eso sí, porque has vendido mucho, a la gente le gustas muchísimo y eso sí que es importante decirlo. Y nada, quiero darte 1 millón de gracias por atendernos de nuevo. Hablamos hace tiempo que participaras en la MICE en mayo. La vida no ha querido que fuera Sí. así por el tema del COVID, pero bueno, hemos buscado esta pequeña solución y nada, pues vamos a empezar un taller de escritura infantil con la maravillosa Alice Kellen. Así que yo ya te doy paso y te escucho. Nada, un apaño.
Pues nada, a ver, yo voy a empezar un poco por los puntos clave que yo creo que todos sabemos. Entonces, aparte de esos puntos clave, a la hora de hablar de ellos, ¿no? Yo creo que más o menos todos sabemos que a la hora de escribir algo, bueno, tienes que tener un mensaje, unos personajes, una ambientación, ¿no? Te preguntas el cómo, el cuándo, dónde. Pero aparte de eso, creo que es interesante quizá hablar un poco de cosas más secundarias, ¿no? Que sean más desconocidas. Entonces, bueno, lo primero, lo que a mí me parece el punto de partida de cualquier historia, es sin duda el mensaje, ¿no? El tema a tratar. Yo creo que en este caso, o sea, lo más normal es que cuando quieres escribir algo, quieres transmitir, ¿no? Un mensaje concreto, ¿vale? Pero no siempre tiene por qué ser así, ¿no? En principio, un relato o una historia suele tener como algún tipo de moraleja, ¿no? ¿A dónde te conduce la historia? O sea, ¿qué es exactamente lo que quieres que el lector entienda, ¿no? Cuando termina el libro, qué quieres que se le haya quedado, ¿no? En la cabeza de todo lo que ha leído. Entonces, bueno, eso sería lo primero que nos tendríamos que plantear. Y una vez lo tengamos claro, creo que podemos empezar a estructurar el resto. Pero también es verdad que, bueno, que quiero resaltar que no siempre tiene por qué haber una moraleja o una evolución en positivo, ¿no? No. Hay veces que a lo mejor, y hablo del proceso creativo a la hora de escribir, pero también puede ser en una película o lo que sea, ¿no? Una canción, cualquier cosa creativa, ¿no? O una obra de arte. Hay veces que a lo mejor simplemente quieres evocar como una sensación, ¿no? Por ejemplo, quieres evocar la nostalgia o la tristeza. Y a lo mejor no tiene una finalidad, o sea, simplemente quiero transmitirte que esto es la tristeza, ¿vale? No quiero transmitirte, por ejemplo, la tristeza y después de la tristeza el cómo se supera o la esperanza o el cómo se sale adelante, ¿no? O sea, a veces solo te quieres quedar ahí o puedes hacer algo que simplemente sea una rayada y dejes a la gente pensando y lo que querías hacer era eso, ¿no? Era que la gente se quede loca diciendo, pero esto, ¿qué es lo que me has querido transmitir, ¿no? Entonces, bueno, o, no, o la nostalgia, o bueno, un montón de sensaciones, ¿no? Entonces, que no nos ciñamos solo a veces a, digamos, un mensaje, ¿no? Que vaya de inicio a final, ¿vale? También puede ser una emoción. Luego, yo creo que en un orden lógico, que no tiene por qué ser así, ¿vale? Porque luego el proceso creativo todo el mundo sabe que es algo muy caótico y del caos siempre salen buenas ideas. Pero bueno, por estructurar un poco las cosas, yo creo que iría el tema de el contexto, ¿no? La ambientación y cómo, sobre todo. Pero bueno, ciñéndonos al principio en el contexto y la ambientación, hay que tener en cuenta que te puede cambiar toda la historia, ¿vale? Si tú estás, pues no sé, si quieres ambientar una historia en, no lo sé, ¿vale? En la movida madrileña, te lo cambia todo, ¿vale? O sea, te cambia el modo que teníamos que tenemos ahora de comunicarnos, ¿vale? Pues imagínate, pues sin móviles, sin redes sociales, la manera de relacionarse de la gente, ¿vale? Si te vas hace 50 años o si te vas a otro país, porque también tienes que tener en cuenta que no en todos los países la gente se relaciona igual, eh, yo qué sé, incluso no nos enfrentamos igual a la muerte. Bueno, muchos detalles, ¿no? O sea, eso es importante. ¿Por qué? Porque es verdad que hay veces que a lo mejor te viene una idea de algún sitio y esa idea puede hacer que venga todo lo demás un poco rodado, ¿no? Como que tiras de un hilito y de ese hilo al final va saliendo algo interesante. Cuanto más amplitud tengas en este sentido, pues bueno, pues claro, más opciones, también es a lo mejor más lío, pero bueno, yo creo que es interesante eso, que sepamos que no, por ejemplo, si haces un relato o lo que sea, no tiene por qué estar ambientado aquí y ahora, ¿vale? Puede estar ambientado en el 96. Entonces, hay veces que lo primero que piensas, ¿no? Como, bueno, como estamos aquí ahora, lo primero que piensas es eso, ¿no? En algo como que te pilla a ti muy de cerca, pero es verdad que también es un poco cerrarse las puertas. Bueno, eh, también hay que tenerlo en cuenta a la hora del lenguaje, ¿vale? Porque es ver si te vas, pues bueno, pues a otra época, eh,
incluso aunque no sea de hace muchos, bueno, de hace muchos años, para la mayoría de los que estáis aquí sí que será hace muchos años la movida madrileña, ¿vale? Yo de hecho no había nacido, pero bueno, ten en cuenta, por ejemplo, que en esa época se usaba otro lenguaje, ¿no? En la calle, yo qué sé, se decía mola mucho y se decía hacer el calamar y se decía, bueno, otras cosas, ¿no? Entonces, esos detalles al final también hay que cuidarlos y creo que son interesantes. Y entonces nos iríamos a otro de los puntos, ¿no? Una vez ya tuviésemos claro, pongamos, el mensaje, el contexto, es el cómo, ¿vale? Esto para mí es el punto, o sea, bueno, uno de los más importantes. Y en cómo me refiero al narrador de tu historia, ¿vale? Me parece súper súper primordial que esto se piense bien antes de empezar una novela, ¿vale? Una novela, un relato o lo que sea. Vas a narrarlo en primera persona, en tercera persona, en presente, en pasado, en segunda persona, tipo carta. Bueno, no sé, hay muchas posibilidades, ¿no? Y creo que es importante porque al final te cambia una novela entera, ¿no? Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta, ya un poco más técnico, ¿vale? Pero cuando quieres algo rápido, cuando quieres a lo mejor algo más de acción o algo que se lea como muy, no sé, como muy de sopetón, ¿vale? La primera persona del presente funciona muy bien porque es más directo, ¿no? La primera persona del pasado suele tener un punto como que le das más nostalgia, es más reflexiva, porque ten en cuenta que tú ya no estás ahí en ese presente, ¿no? Tú estás pensando, bueno, o el personaje está pensando en algo que ha hecho en el pasado, ¿no? Eso le da pie a reflexionar desde su posición actual. Entonces, a veces para darle más profundidad a una historia, pues bueno, es muy interesante. La segunda persona hay que tener cuidado porque puede ser un poco pesada de leer, ¿vale? Si es para algo largo. Pero a la hora de hacer relatos se usa mucho. Porque, bueno, porque también es original y es interesante. Y luego la tercera persona, ¿no? Que creo que es quizá de las más conocidas. La tercera persona en presente sí que es extraño. De hecho, hay muy poquitos libros que la usen. Y yo la veo muy complicada, pero bueno, el narrador en tercera persona habitual quizá es el más sencillo para empezar. Yo creo que siempre es el que aconsejaría de primeras porque, bueno, tienes todas las herramientas, lo está narrando alguien que puede saber todo lo que pasa y puedes ponerte encima de cualquier personaje, ¿no? Entonces, bueno, llegados a este punto, ¿no? Tendríamos un poco el mensaje que queremos transmitir, la estructura, no, la estructura es el siguiente, ¿no? Sí, contexto, ambientación y el narrador. Y el tema de la estructura, ¿vale? También es algo que todo esto es lo que creo que hay que pensar antes de empezar a escribir, ¿vale? O sea, luego hay cosas que a lo mejor es más interesante si se dejan, si no se planifican tanto, ¿no? Porque siempre cuando te dejas llevar, pues bueno, tiene un punto como, no sé, como un punto de frescura, ¿no? A veces lo que quieres contar. Pero es verdad que hay ciertas cosas que para que no sea un caos es mejor pensarlas de antemano. La estructura, bueno, de primeras, ¿vale? Si has escrito poco, pues tampoco, quizá no es lo más adecuado que te pongas a experimentar una estructura, no sé, extraña, o que vaya de pasado a presente, o que mezcles flashback, o porque puede ser un poco lioso, ¿no? Entonces, en principio, de primeras, yo intentaría hacer lo más básico, pero sí que tener en cuenta que es algo muy, muy interesante para luego probar cosas nuevas y bueno, y darle como un toque más personal y especial a una historia que a lo mejor no estás contando nada nuevo. Y entonces nos iríamos al punto, al más divertido, ¿no? A los personajes. Y digo el más divertido porque al final los personajes, ahí es cuando ya estás creando algo tuyo, ¿no? Ahí ya sale de ti, ¿no? Una persona humana de carne y hueso que te imaginas, que plasmas, que tiene vida propia. Entonces, por eso creo que a la hora de crearlo es el más divertido de todos. A ver, cosas. De este punto tengo bastante que decir.
vamos bien de tiempo, ¿no? Voy a ir. A ver, Sí, sí, yo sí, creo sí, que sí. eh, lo más importante para crear un buen personaje, en mi opinión, es hacerte muchas preguntas, ¿vale? O sea, tienes un personaje, pregúntate cosas, empieza a preguntarte cosas, o sea, cómo ha sido su infancia, sus padres están divorciados, están vivos, tiene muchos amigos, tiene pocos, le gusta salir, no le gusta, qué color es su preferido, qué le gusta comer. Pregúntate lo que sea, ¿vale? O sea, no significa que eso tengas que incluirlo en la historia, al revés. Yo creo que normalmente tienes que tener mucha información y en la historia incluir muy poca información, ¿vale? Para que, bueno, para que sea más realista. Pero tú sí que es interesante que lo sepas. De hecho, existen, bueno, por internet existen como muchos sitios en los que hay fichas de personajes de cara a cuando alguien a lo mejor está empezando a escribir, ¿no? Que no lo tienes tan claro en tu cabeza. Y estas fichas, pues bueno, te van haciendo como este tipo de preguntas, ¿no? Preguntas, ten en cuenta que tienen que ser humanos, ¿no? Entonces al final es como cuando conoces a alguien, ¿qué te interesa de esa persona? Pues un poco lo mismo, pero de un personaje que no existe. Los personajes quizás son un poco el punto más divertido. A ver, cosas importantes. Eso, hacerte muchas preguntas sobre el personaje no significa que las vayas a usar, ¿vale? Simplemente es como para darle, bueno, para darle profundidad, ¿no? Y que tú sí que lo conozcas, ¿no? Que al final sea un poco como de carne y hueso. Luego, otro punto importante es hacerlos realistas, ¿vale? ¿Qué pasa? Para que un personaje sea realista, tenemos que alejarnos un poco de la idea de el personaje muy bueno o el personaje muy malo. Normalmente las personas, bueno, todos, ¿vale? Somos un poco, estamos en la gama de grises, ¿no? Y con esto quiero decir que un personaje, pues bueno, pues puede ser mala persona, puede ser egoísta a veces, puede ser inmaduro, puede ser egocéntrico, y puede ser el protagonista, ¿no? O sea, y no lo tenemos que ver tampoco como algo malo. Cuando a un personaje lo sitúas en la gama de grises es más creíble, ¿vale? Te crees que es de carne y hueso y al final yo creo que eso es lo interesante, ¿no? O sea, de nada sirve hacer un personaje que sea perfecto, que todo lo haga bien, que siempre se dé cuenta de sus errores, no sirve de nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, al final creo que tenemos que darle prioridad a humanizarlos, ¿vale? Esto es muy interesante, o sea, hay una cosa que a mí me parece muy interesante y es que en el momento en el que dejas de juzgar, ¿vale? A un personaje, se te abre todo un mundo de posibilidades. ¿Ya me oyes? Vale, creo que sí. Bueno, en el momento en el que dejas de juzgar a los personajes o a lo que hace cada persona, digamos que adquieres más amplitud, ¿no? Si tú eres capaz de, por ejemplo, no sé, voy a poner una situación, ¿vale? Así extrema, un personaje que es infiel, ¿vale? Si eres capaz de no juzgarlo, ¿sabes? Sino simplemente meterte en la historia, ¿no? E intentar entender por qué el personaje ha hecho eso, creo que llegas a un punto como mucho más interesante y que te da pie eh, a que tengas más amplitud a la hora de crear, ¿no? Esto lo digo porque lo habitual, bueno, se suele decir, y es un poco verdad, que cuando empiezas a escribir, las primeras historias o relatos que haces suelen ser como un poco autobiográficos, ¿vale? O sea, es como pones a un personaje que tiene mucho que ver contigo, que reacciona como tú lo harías ante un problema. Normalmente se suelen piensas. Y entonces, si, vale, lo puedes hacer al principio, ¿no? Pero tienes que tener en cuenta que luego, pues, si empiezas a trabajar esto, vas a conseguir personajes mucho más interesantes, mucho más complejos. No nos quedemos en él es bueno, él es malo, ¿no? Sino simplemente es humano y hará cosas buenas y hará cosas malas, ¿vale? Y hago hincapié en esto porque al final ese personaje, ¿no? Te va a guiar toda la historia, ¿vale? O sea, entonces, cuanto más, pues eso, ¿no? Cuanto más complejo sea, cuanto más rico sea, más pie te va a dar, ¿vale? A la historia.
Intenta hacer personajes que hagan cosas con las que tú no estés de acuerdo, ¿vale? Intenta meterte en su piel, ¿no? Pensar por qué lo hacen, defender por qué lo hacen, aunque sea algo que tú creas que tú nunca harías, ¿vale? Esto es un ejercicio un poco a la hora de empatizar, ¿vale? O sea, empatizar con el personaje, igual pues que empatizas con las personas, ¿no? O sea, tú puedes empatizar con una amiga que ha hecho algo que a lo mejor tú no estás de acuerdo, ¿vale? Entonces, un poco hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Eh, y no pasa nada también si al principio nos cuesta, porque es verdad que lo que digo, ¿vale? Que todo el mundo cuando empieza a crear algo suele irse un poco hacia los blancos y los negros y un poco hacia las cosas que a él le gustan, las cosas que él piensa, las cosas que él siente, ¿no? Pero luego, para que no sea repetitivo, es interesante alejarse. Esto también un poco como lector, ¿vale? Y como espectador de una película, de lo que sea. Creo que empiezas a disfrutar mucho más de las cosas cuando no estás juzgando, ¿vale? A los personajes, cuando simplemente estás viendo algo que te están contando sin decir, pues es que no soporto a este personaje o esto no sé qué o esto, ¿vale? Porque si no, también nos limitamos mucho y es muy poco divertido. Entonces eso, ¿vale? Serían los puntos así más clave. Y a ver, no me queda ya mucho tiempo, entonces voy a ir. Quería comentar dos aspectos bueno, que están más allá, ¿no? Yo creo que todo esto se puede trasladar a la idea de crear un relato. Lo dicho, mensaje, no tiene por qué ser, bueno, una moraleja, ¿vale? Puede ser simplemente evocar algo, una sensación, algo. Los personajes que sean complejos, que estén en la gama de grises, ¿vale? Que no caigamos en el muy bueno y el muy malo, ni tampoco en qué sentimos nosotros, qué pensamos nosotros, cómo tienen que ser las cosas, ¿vale? Luego la estructura, que hay que tener cuidado con ella, porque es un poco un arma de doble filo, ¿vale? Contexto y el cómo, ¿vale? El narrador. Y entonces ahora, bueno, me he dejado como dos puntos que están un poco fuera de esto, pero que me parecen interesantes, ¿vale? Dos cosas a tener en cuenta, sobre todo a la hora de escribir un relato, y si fuese una novela, yo pondría, bueno, cada capítulo, ¿vale? ¿Con qué frase empiezas y con qué frase terminas? ¿Vale? Es muy importante porque cuando algo empieza, ¿no? Que te atrape desde el principio, creo que es primordial. Y luego, la última frase también, es un poco el sabor de boca que te deja, ¿vale? Eh, a mí, de hecho, un ejercicio que me gusta mucho hacer y que os recomiendo, si estáis ahora aburridos en el confinamiento, es que vayáis a vuestra librería y que a mí me gusta abrir los libros y leer la primera página. ¿Vale? Me gusta ver cómo empieza bueno, pues cada historia. Creo que se puede aprender mucho de eso, ¿vale? Y creo que es algo que tenemos que pensar, ¿vale? Si vas a pensar algo, pues que sea eso, que sea la primera frase y que sea la última frase. Bueno, está diciendo Boro que es que no se ve, ¿vale? Pero que después de este taller eh, tenemos otro día recuperamos de las... Bueno, así que después a las 7:30, ¿vale? Tenéis otro taller sobre corto familiar, que si tenéis nanos bueno, y queréis hacer alguna actividad chula, pues quedaros. No saldrá a través de mi perfil, pero si vais al perfil de Boro podréis verlo, ¿vale? Y bueno, me quedan unos minutitos. Así que otro punto que quería destacar, ¿vale? Es la simplicidad. De verdad que esto, ojalá lo hubiese tenido más en cuenta, ¿vale? Eh, o sea, lo de menos es más es cierto, ¿vale? O sea, no hace falta poner un montón de adjetivos, no hace falta poner un montón de palabras de estas que no sabes ni lo que significan, ¿vale? O sea, no hace falta que sea algo rimbombante. Yo creo que lo simple a veces es más efectivo, ¿vale? O sea, lo simple, lo directo, claro, que sepas, pues eso, lo que quieres decir, pero de verdad que no metamos relleno, ¿vale? Hay veces que algo impacta más cuanto más sencillo es, así que esas son dos cosas importantes, ¿vale? Después de todo lo que he dicho, con qué frase empiezas, con qué frase terminas y que sea simple. Y bueno,
Yo creo, vale, estoy leyendo por aquí a Boro porque no lo escucho. Tengo que despedir yo, vale, sí, tengo que despedir yo. Bueno, eso, no desconectéis, ahora viene otro taller, vale. Quedaros lo que he dicho, ahora no lo podréis ver a través de mi Instagram, ¿vale? Si vais al perfil de él, podéis ver, bueno, el tema de corto en familia, ¿vale? Que puede ser muy divertido. ¿Vais a dejarlo grabado? Creo que sí que lo dejará grabado él, o sea, se quedará en el perfil de Boro. Así que nada, bueno, que despido yo, que nada, que gracias. Ha sido, la verdad, una experiencia guay. Pensaba que se me iba a hacer súper largo, pero se ha hecho súper express. Casi no me da tiempo a terminar. Así que bueno, nos vemos a la próxima y lo dicho, que conectaros al otro perfil, ¿vale? Para continuar lo de corto en familia si buscáis actividades con los peques, ¿vale? Bueno, hasta la próxima.